Esto ocurrió hace un tiempo, probablemente cuando tenía alrededor de 10 u 11 años, y mi hermano Alex tenía unos 8 o 9 años. Estábamos caminando a casa desde la parada del autobús, lo cual toma alrededor de 7 minutos, cuando noté que algo andaba mal. Al principio no vi nada, pero sabía que algo no estaba bien. Mi hermano y yo comenzamos a caminar a casa, ya que éramos los únicos 2 niños que bajaron en nuestra parada. Un camión azul plateado, viejo y destartalado, pasó junto a nosotros y no pensé nada al respecto. No redujo la velocidad ni se detuvo, solo siguió su camino. Alex y yo estábamos tomados de la mano, como siempre me decía mi abuela que debía hacer, ya que él es mi hermanito y no quiero que le pase nada. Al principio no pasó nada, pero luego el mismo camión volvió a pasar, esta vez conduciendo hacia nosotros. Había un callejón sin salida al final de nuestra calle. Esta vez conducía más despacio y subió por la calle, girando fuera de nuestra vista. Ahora Alex y yo estábamos cerca de una intersección en T que conectaba el callejón sin salida con otra calle lateral justo al lado de la carretera principal por la que acababa de conducir el hombre. Casualmente miré hacia abajo por la calle y vi el camión conduciendo muy despacio hacia nosotros de nuevo. Sabía que teníamos que correr. No había otra opción. Sabía que si no lo hacíamos, mi hermano y yo no estaríamos a salvo. No sé cómo lo supe, pero lo supe. Tan pronto como pasamos una casa que nos bloqueaba de la vista, me volví hacia Alex y le dije exactamente 4 palabras. No preguntes, solo corre. Y eso hicimos. En nuestro camino de entrada, que tenía aproximadamente 30 metros de largo, por cierto, hay algunos rosales y pinos que dividen nuestra casa de la de nuestros vecinos. Lo arrastré hacia allí, y le dije que se quedara callado y que luego le explicaría. Observé cómo el mismo camión bajaba y giraba de nuevo en el callejón sin salida, antes de detenerse justo frente a nuestra casa. Tuve que tapar la boca de mi hermano porque estaba llorando, y yo estaba asustada de que quien nos estuviera siguiendo lo escuchara y nos lastimara. En ese momento, estaba más preocupada por él que por mí misma. Estaba en modo de lucha o huida. Yo era la hermana mayor, tenía que protegerlo. Lo miré y le dije que el camión nos estaba siguiendo y que no debía asustarse, que no dejaría que nadie lo lastimara, y él pareció calmarse un poco. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron minutos, la puerta del camión se abrió y salió el hombre. Era alto, delgado y desaliñado, con el cabello corto cubierto por una gorra de béisbol rota, pantalones cortos de mezclilla desgarrados y una camiseta verde vómito. Entró en el jardín y miró un poco alrededor. Alex y yo aún estábamos en los arbustos, y yo trataba de encontrar una manera de llegar a nuestra casa de forma segura sin atraer la atención de ese tipo. El hombre se fue riendo después de un rato que pareció eterno, y entró en su camión. Lo encendió y se alejó lentamente. Esperé unos minutos para asegurarme de que se había ido antes de girar hacia mi hermano y decirle que necesitábamos correr. Le dije que cuando contara hasta 3 íbamos a correr hacia la parte trasera de la casa, ¿de acuerdo? Él estuvo de acuerdo, y esperamos unos segundos más antes de que empezara a contar. Todavía tenía un mal presentimiento sobre esto, pero sabía que teníamos que movernos. Empecé a contar, y tan pronto como llegué a 3, salimos corriendo por nuestro camino de entrada hacia nuestro patio delantero para rodear la casa. Tan pronto como dejamos nuestro escondite lo escuché. El sonido de un acelerón. Nos vio, estaba esperando a que saliéramos. Nos persiguió por el camino de entrada mientras corríamos alrededor de la casa. Tomé la mano de Alex y prácticamente lo arrastré alrededor de la casa, y lo hice correr hacia la puerta del garaje para ver si estaba cerrada, mientras yo buscaba las llaves de la casa. La puerta del garaje estaba abierta, que estaba a unos 6 metros de mí. Juro por Dios que vi a este hombre doblar la esquina opuesta de la casa que habíamos doblado nosotros. Entramos y cerré la puerta de golpe. La cerré con llave y la aseguré con el cerrojo. No dejé de correr hasta que abrí la puerta de la casa y bajé corriendo las escaleras con Alex, gritando nuestra palabra clave de seguridad. Mi abuela nos había dado una palabra clave de seguridad, que era una palabra normal de todos los días que podíamos usar si estábamos en peligro. Solo teníamos que gritarla. Básicamente despertó a mi tía, que trabajaba en el turno de noche y estaba durmiendo. Le contamos todo y se quedó despierta con nosotros hasta que mi abuela llegó a casa. Llamamos a la policía,
Y esa fue mi primera interacción con un oficial. Nunca atraparon al hombre. Hasta el día de hoy no sé qué quería, pero estoy segura de que no era nada bueno. Solo me alegra que mi abuela me haya enseñado sobre el peligro de los extraños. No sé dónde estaríamos mi hermano y yo ahora si no lo hubiera hecho. Así que, al hombre desaliñado en el camión azul y plateado, no volvamos a encontrarnos. He estado guardando esta historia durante años, y finalmente me gustaría sacármela del pecho. Mis hermanos y yo vivíamos cerca de la escuela primaria donde solíamos pasear a nuestro perro en el campo de juegos y en el pequeño bosque, o dejábamos que nuestro perro anduviera libre mientras jugábamos en el parque o hacíamos de cuenta en el bosque. Creo que tenía alrededor de 14 años cuando esto sucedió, hace unos 10 años. Este patio de la escuela tenía un campo de juegos, un parque cerca del edificio y un parque más alejado del edificio, en el pequeño bosque. Estábamos balanceándonos en los columpios del parque más distante, pero desde esta área se podía ver claramente la calle residencial y el estacionamiento de la escuela, que rodeaba un poco el pequeño bosque. Mientras nos balanceábamos, veo una camioneta subir por una de las carreteras y entrar en el estacionamiento. Es fin de semana, así que no hay autos alrededor y no hay mucha gente. Tal vez algún paseador de perros atravesando el terreno de la escuela. La camioneta estaba a unos 39 metros y medio de donde yo estaba, y como uso gafas, no podía ver muy bien cómo eran las personas cuando salieron del auto, pero podía ver algunas prendas distintivas. Había 3 personas, 2 parecían mayores y estaban vestidas como si fueran ancianos o de mediana edad, como de unos 50 años. Recuerdo que una de estas personas llevaba un sombrero de sol de ala ancha. La tercera persona parecía un adolescente mayor o un adulto joven en sus 20 años, y llevaba una camiseta a rayas verdes y blancas y zapatos de fútbol. No es raro ver a personas caminar o conducir hasta la escuela para usar el campo y practicar deportes, aunque ahora al recordar me doy cuenta de que era extraño que aparcaran en el estacionamiento y no en el costado de la carretera cerca del campo, que estaba en el lado opuesto de la propiedad. En cualquier caso pensé, solo son unos abuelos y su nieto que van a practicar en el campo, y seguí jugando con mi hermano. Recuerdo que vi al trío alejarse por el edificio de la escuela, completamente opuesto a donde estábamos en la propiedad. Teníamos a nuestro perro con nosotros y después de un tiempo, decidimos dejar los columpios y llevar al perro a dar un paseo por los senderos del bosque. Quizás habían pasado 15 o 20 minutos desde que vimos llegar el auto. El matorral en el que estábamos caminando estaba básicamente en la esquina misma de la propiedad de la escuela. Había una cerca de metal frente a nosotros, y más allá de ella, aceras y calles residenciales. A nuestra derecha, había otra cerca que separaba los patios traseros de las casas del terreno de la escuela. Estas casas tenían árboles altos a lo largo de la cerca para mayor privacidad, así que era casi imposible ver hacia la escuela. Mi hermano y yo estábamos en esa edad en la que jugar a hacer de cuenta ya no se sentía tan genuino y espontáneo como si estuviéramos a punto de superarlo. Me sentía aburrida, pero no quería ir a casa aún, así que arranqué una rama de estas bayas rojas que crecen en el patio de la escuela y le dije a mi hermano, ¿quieres jugar un juego? Que era código para vamos a hacer de cuenta. Me agaché y le ofrecí una valla a mi perro como punto de partida para el juego. Nunca la olió. Estoy hablando con mi hermano que camina delante de mí mientras me agacho, pero mi voz se apaga cuando veo el comportamiento de mi perro. Está ignorando completamente las vallas, y a mí, y en cambio avanza lentamente con las orejas hacia atrás y la nariz apuntada, como si estuviera acercándose a algo. Sigo su movimiento aún mirando hacia abajo cuando finalmente levanto la vista y veo a las 3 personas de la camioneta a menos de 1,80 m o 2 metros de mí. Ciertamente no eran unos abuelos y un niño, sino 3 hombres adultos. Recuerdo los rostros de los 2 hombres mayores que pretendían ser abuelos. El hombre que estaba al frente tenía el pelo corto y blanco y una barba blanca desordenada. Su boca estaba ligeramente abierta, en un suspiro apenas audible, como si respirara en silencio, enfocándose en mantener sus pasos ligeros. El otro hombre era extremadamente delgado, con pómulos prominentes y el cabello castaño grasiento, de largo hasta los hombros, colgando alrededor de sus rasgos esqueléticos. Habían avanzado en silencio detrás de mi hermano, en silencio absoluto,
y permanecieron así mientras todos se dieron la vuelta rápidamente, fingiendo señalar hacia los árboles, como si estuvieran observando aves o algo así. Era extraño lo silencioso que fue todo este encuentro. Inmediatamente me di cuenta de que necesitábamos salir de allí, y dirigí mi atención a mi hermano mientras agarraba el collar de mi perro y lo enganchaba a la correa. Mi hermano estaba a solo un pie de mí, pero parecía ajeno a los tres tipos raros en el bosque justo detrás de nosotros. Le dije una y otra vez que necesitábamos irnos, pero él estaba atrapado en el juego de imaginación que yo había propuesto hace unos momentos. Finalmente, mi hermano vio a los hombres. Nunca volví a mirar a esos tipos, solo miraba a mi hermano. Mi hermano también dejó de hablar y comenzó a caminar conmigo. Afortunadamente, una abertura en la cerca entre estos ahora bosques embrujados, y la carretera estaba a solo unos metros delante, y pusimos algo de distancia y obstáculos entre nosotros y los extraños. Para mi frustración, mi hermano quería detenerse en la acera y recoger algunas vallas a través de la cerca. Le dije frenéticamente que siguiera adelante, que nos fuéramos. Aún así, nunca miré hacia atrás hacia los hombres. Mi visión se centraba en la seguridad de las carreteras abiertas, las aceras y las casas frente a nosotros. Llegamos a casa sin incidentes, al menos que yo supiera. ¿Nos habían seguido a pie? ¿Habían vuelto al auto y nos habían seguido? ¿O simplemente se dieron por vencidos? No me importaba, solo quería llegar a casa, que estaba a solo un par de cuadras. Cuando llegamos a casa me derrumbé. Le conté a mi mamá lo que había pasado y recuerdo que su reacción fue un poco indiferente. Siempre había sido una niña ansiosa, y ella había desarrollado el hábito de restarle importancia a las cosas, como una especie de terapia de exposición. Me di cuenta de que aún no me sentía segura con esta reacción, y me retiré al sótano para llorar sola. Al contarle la historia a mi mamá años después, ella dijo que sí llamó a la policía, pero no resultó en nada. También estoy muy agradecida por mi perro, ya que probablemente salvó la vida mía y la de mi hermano ese día. En los años desde entonces, me he vuelto muy hábil en leer el lenguaje corporal de las personas. Puedo saber cuando alguien miente. Puedo leer las emociones e intenciones de las personas como si fueran un libro. Puedo decir si la vibra de alguien está apagada desde una buena distancia. Esto se ha convertido en una bendición y una maldición. Así que a los tres tipos raros del bosque espero que nadie más haya sido víctima de su presencia, y espero que se pudran en el infierno por lo que hicieron. No nos volvamos a encontrar. Creo que tenía unos 10 años cuando mis amigos y yo decidimos salir a divertirnos. En esos días, los niños de todas partes hacían estas armas de airsoft caseras con tubos de plástico y guantes de goma, y usaban guisantes secos como munición. Así que, de todos modos, salimos y lo pasamos genial disparándonos unos a otros, y en algún momento mi compañero de equipo y yo nos dimos cuenta de que algunos de nuestros amigos habían desaparecido durante bastante tiempo, pero teníamos una idea general de dónde habían ido, así que comenzamos a dirigirnos hacia ellos. Tan pronto como llegamos al área general donde pensábamos que estarían, nuestros amigos corrieron rápido gritando: «¡Corran, chicos, hay un viejo loco viniendo con una camioneta!». En ese momento estaba un poco confundida y observé cómo mis amigos corrían y desaparecían. En ese punto, veo la camioneta acercándose y entro en pánico. Comienzo a correr como loca. Este tipo se acerca rápidamente, casi atropellándome con su camioneta y gritando que si me movía un centímetro, me mataría. Me agarra y comienza a arrastrarme de vuelta a su camioneta mientras yo grito pidiendo ayuda. Cuando estoy casi dentro de la camioneta de este tipo, un hombre que podría tener unos 20 años con un atuendo de heavy metal, le grita a este bastardo: «Deja en paz a esos niños o te mato aquí mismo». Este tipo se da la vuelta y al mismo tiempo este joven de 20 años lo derriba con un solo golpe, y sigue golpeándolo mientras me dice que corra hacia mis padres. Mi papá intentó encontrar al tipo que literalmente me salvó la vida para agradecerle y recompensarlo, pero solo encontró un charco de sangre en el lugar donde ocurrió todo. Soy una mujer de 26 años, y estaba sentada con mi prometido hablando de cosas espeluznantes que nos pasaron de niños y recordé esto. Tenía alrededor de 8 o 9 años, y en mi vecindario se hacía una celebración navideña en la que cada casa hacía algo diferente.
Crecí en una parte de Florida muy tranquila y segura, donde todos conocían a todos. Todos los niños del vecindario, incluyéndome a mí, estábamos jugando afuera mientras nuestros padres bebían y hacían cosas festivas. Mientras jugábamos, un coche se detuvo y nos preguntó si alguno de nosotros podía mostrarles la piscina. Para que entiendas, mi casa estaba en la parte trasera del vecindario, y para llegar a ella había que pasar por una piscina claramente visible. Era una pareja mayor, diría que de unos 50 años, por lo que mi cerebro no registró la amenaza. Yo era una niña muy amable e ingenua, así que me ofrecí a ir con ellos para mostrarles la piscina. Justo antes de subir al coche, finalmente recordé que debía avisar a mis padres, así que los otros niños y yo corrimos dentro para avisar a mi madre. Al escuchar lo que estaba pasando, ella y el resto de los adultos salieron corriendo, pero el coche y la pareja ya se habían ido. Es una locura pensar ahora que probablemente casi fui secuestrada en Navidad. ¿Quién sabe qué me habría pasado? Así que, pareja del coche, si aún están vivos, no volvamos a encontrarnos. Hace unas semanas estaba paseando a mi perro tarde por la noche antes de acostarme. Es un labrador negro inglés, así que es bastante grande y puede parecer intimidante, aunque es muy amigable. Estaba a solo una cuadra de mi casa cuando un coche negro se detuvo a mi lado. Comenzó a igualar mi ritmo de caminata y se quedó junto a mí. Mi perro estaba a mi derecha y se camuflaba con la oscuridad, así que no se podía ver bien desde la calle, además de que estaba escondido por los coches estacionados. Empecé a entrar en pánico un poco mientras el coche disminuía la velocidad y se quedaba a mi lado. Cuando llegué al final de la cuadra, mi perro se adelantó y miró hacia el coche, haciéndome saber que quería cruzar la calle. En ese momento el coche simplemente aceleró y se fue. Inmediatamente me fui a casa y no he vuelto a caminar de noche desde entonces. Pensé en compartir una vieja historia. Todavía no estoy totalmente segura de cómo interpretar esta, aunque para dar contexto, tenía como 17 años cuando sucedió. Esto ocurrió en un vecindario residencial donde no es tan común encontrar personas sin hogar. Un día, estaba en unos arbustos en mi lugar habitual para fumar, cerca de un espacio público pero escondido, y un hombre se acercó y me encontró por accidente. Él parecía medio desaliñado, medio limpio, jeans rotos pero lavados, cabello largo pero peinado y afeitado. Llevaba una mochila grande pero tenía una billetera y un teléfono, así que asumí que era un hombre sin hogar. Traté de ser educada pero también cautelosa, porque era una joven en ese momento y así es la vida. Sin embargo, él estaba en una posición donde yo no podía salir de mi lugar sin pasar directamente junto a él, y él estaba bloqueando un poco mi salida con su cuerpo. De todos modos, comenzó a conversar, hablando en general sobre si me gustaba la ciudad en la que vivíamos, cosas así. En un momento, empezó a contar todas estas historias locas sobre cómo era el hijo de James Dean y alguna actriz de la época dorada o algo así que ni siquiera puedo recordar. Hablaba sobre todo el tiempo que pasó con Cher, y yo solo estaba allí, asintiendo educadamente, fingiendo creerle y esperando que se fuera. Luego empezó a decir que era el fundador de The Ark, una cadena de tiendas de segunda mano. De nuevo, sabía que esto era mentira porque conocía la historia de The Ark por lazos familiares. Me mostró todas estas pruebas, como viejas tarjetas de presentación de The Ark, y cosas que cualquiera podría tomar del mostrador. Después empezó a decir que era dueño de la mayoría de los edificios de apartamentos de la ciudad, y que me alquilaría uno por poco dinero. De nuevo, la prueba que me mostraba eran notas aleatorias, supuestamente escritas por él. En este punto había estado mintiendo durante casi una hora, y sabía que no se iba a ir si lo dejaba continuar, pero aún así asumí que solo era un hombre sin hogar solitario inventando mentiras por diversión. Así que inventé mi propia mentira, y dije que tenía que irme al trabajo, deslizándome junto a él, esperando que eso fuera suficiente. Pero luego comenzó a seguirme hasta mi coche, e insistió en que tomara su tarjeta de presentación. Era la tarjeta de algún otro hombre con su nombre y número de teléfono escritos en la parte de atrás. Dios sabe si la información era real. La tomé y seguí caminando, pero él siguió siguiéndome. Fue entonces cuando comenzó a hacer preguntas más personales, y comenzaron a levantarse las banderas rojas.
Comenzó a preguntar si vivía sola, si todavía vivía con mi familia, si vivía solo con mi madre, o también con mi padre, si era cercana a mi familia, si era feliz en casa, si tenía hermanos, cuántos hermanos, si eran mayores o menores, específicamente preguntando sobre hermanos. Nunca preguntó si tenía hermanas. Muchas de estas preguntas me hicieron pensar que estaba evaluando no solo el nivel de protección que tenía, sino también quién me buscaría si desapareciera, y si estaba buscando huir o alguien en quien confiar. Todo esto tenía un aire muy de tráfico de personas, de secuestro. Para terminar le dije que vivía con mi padre y mis 3 hermanos, todos los cuales me amaban mucho, eran muy protectores y les encantaba hacer ejercicio. Él dijo que estaba bien, pero que si alguna vez necesitaba escapar de casa por un tiempo o necesitaba un lugar para vivir, tenía su tarjeta de presentación y que debería venir a él, y me acosó por un tiempo gratis. Seguí caminando. Él siguió siguiéndome, y no estaba dispuesta a volver a mi coche y dejarle ver qué coche manejaba o la matrícula. Así que simplemente me detuve en medio de la acera, en una intersección, y me hice a un lado, fingiendo jugar con mi teléfono. Él siguió caminando en la otra dirección y yo corrí hacia mi coche y me fui. Estaba asustada, pero también, sabes, podría haber sido una interacción inocente, y me mantengo en eso. Pero la forma en que terminó todo simplemente me asustó, así que presenté un informe policial por acoso, aunque no querían tomarlo. Los obligué, por si acaso me pasaba algo a mí o a alguien más. 1 o 2 semanas después, estaba en una tienda en un vecindario diferente, aunque cercano. Estaba en la fila de la caja y miré detrás de mí, y allí estaba él. Miré hacia abajo. Él no estaba sosteniendo nada para comprar, así que traté de mantener la calma. Pagué mis cosas a la cajera y le pedí que las guardara para mí. Luego salí rápidamente hacia mi coche, asegurándome de que no me siguiera de nuevo, y me fui a casa. No creo que me haya seguido hasta la tienda. En el peor de los casos, me vio caminando desde el estacionamiento y entró después de mí, pero creo que lo más probable es que ya estuviera allí. Me vio y se acercó por detrás. O tal vez nada de lo anterior. Ese es el problema. Realmente no puedo decir si esto fue solo una reacción exagerada mía ante un hombre posiblemente sin hogar y un poco extraño, o si podría haber sido algo más siniestro si mis respuestas y comportamientos hubieran sido diferentes. Cuando era niña, tal vez tenía 6 o 7 años, esto fue a mediados de los años 90, hicimos un viaje familiar a la playa en Florida. Nos alojamos en una casa de playa a poca distancia a pie de la playa. Fuimos a la playa y se suponía que debía mantenerme a la vista de mi mamá, pero me alejé mucho y antes de darme cuenta estaba perdida. Todas las casas se veían iguales y no estaba segura de cuál era la nuestra. Además, no podía ver a mi mamá en ninguna parte. Empezó a llover. Llegué a un camino y estaba bastante segura de que conducía a nuestra casa, pero en lugar de eso, no llevó a ninguna casa sino a un estacionamiento. Había una gran furgoneta sucia estacionada allí. Era el único vehículo alrededor. Estaba a punto de darme la vuelta cuando noté a una mujer con sobrepeso, cabello castaño, una camiseta sin mangas rosa fuerte y esas grandes gafas gruesas que eran populares en los años 80, saludando y sonriéndome desde el asiento del pasajero de la furgoneta. Dijo algo como: «Oh, Dios mío, está lloviendo. ¿Dónde está tu mami? Vamos a llevarte con ella. Es peligroso estar aquí afuera en la lluvia. Podría ser alcanzada por un rayo». Era muy amable, casi en exceso. En el asiento del conductor había un hombre con mucho sobrepeso, sin camisa, con un pecho peludo y gris y una gruesa cadena de oro. Llevaba gafas de sol con lentes amarillas y me miraba fijamente. También estaba fumando un cigarrillo, lo cual sabía que era malo. La mujer salió de la furgoneta y se arrodilló junto a mí. Me preguntó cuántos años tenía y cuando le dije, ella comentó alegremente: «Hey, tenemos 2 niños de tu edad en nuestra casa. Deberías venir y pasar la noche con nosotros, tenemos películas Nintendo, y por la mañana tenemos todo tipo de cereales». Me habían enseñado sobre el peligro de los extraños, pero en ese momento de mi vida ningún adulto me había dado razones para no confiar en ellos. La señora siguió hablando sobre cosas como los go-karts que tenían los niños y que les gustaba beber leche con chocolate. Lo hizo sonar muy entretenido para un niño de 7 años, y en ese punto confiaba en ella. Principalmente me gustaba la idea de poder jugar con niños de mi edad,
pero recordé que debía preguntarle a mi mamá primero. Le dije esto, y ella me respondió que no había problema, que vivían justo por la carretera y que a mi mamá no le importaría. Empezó a llover más fuerte y ella abrió la puerta corrediza de la furgoneta y dijo algo como: «Vamos a sacarte de esta lluvia y a encontrar a tu mamá». Sabía lógicamente que no debía hacerlo, pero esta señora parecía muy amable, y yo estaba desesperadamente queriendo salir de la lluvia. Mientras caminaba hacia la puerta abierta de la furgoneta, noté un hedor horrible que casi me hizo vomitar. Esto encendió las alarmas en mi cabeza. Algo no estaba bien. Había colillas de cigarrillos por todo el suelo. Miré hacia arriba y vi al hombre obeso que no solo me miraba con una mirada desagradable, sino que tenía una sonrisa realmente espeluznante y amarillenta. Recogí una vibra muy negativa de él. Sabía ahora que debía correr, pero la mujer me estaba apurando para que entrara. Su actitud había cambiado, se volvió exigente y trataba de empujarme literalmente hacia la furgoneta. Sonaba enojada y dijo: «Entra ya», en un tono completamente opuesto al que había usado antes. Salté hacia un lado y comencé a correr tan rápido como pude. La mujer logró agarrarme del brazo, pero de alguna manera pude liberarme rápidamente y correr de vuelta a la playa. Creo que intentó perseguirme, pero como dije, tenía mucho sobrepeso. Llegué de vuelta con mi mamá, que estaba muy asustada, tratando de explicarle lo que me había pasado. Pero no creo que, a los 7 años, haya podido transmitir la gravedad de lo que me había sucedido. Y yo misma no lo entendía del todo. Esto sucedió hace unos 10 años, en un área entre Seattle y Tacoma, Washington. Mi amigo, al que llamaremos Ramón, y yo solíamos ir regularmente a Tacoma para cantar karaoke en un bar allí. Para ser honesta, no creo haber visto nunca la ciudad de Tacoma durante el día. De todos modos, eran alrededor de la 1 o 2 de la madrugada, y nos dirigíamos de regreso a Seattle, y tuvimos que detenernos a cargar gasolina. Se detiene en la estación, y yo estaba un poco borracha y sintiéndome bien, así que ni siquiera registré lo espeluznante de la estación mientras estaba sentada jugando con la radio. De repente, mi puerta se abre de golpe. Solo vi un destello de él porque todo fue increíblemente rápido, pero era de estatura media, piel oscura como si hubiera tomado demasiado sol, con una mirada vacía y ropa desgastada. Recuerdo que también llevaba una chaqueta negra, como de cuero o algo así. Estaba rota y agujereada. Así que aquí estoy, tratando de cerrar la puerta y me doy cuenta de que este hombre es muy fuerte. Honestamente ganó la lucha conmigo, tratando de cerrar la puerta. Si no hubiera sido por la adrenalina que me inyectó, no sé qué habría hecho. Finalmente logré cerrarla después de quizás solo unos segundos, e inmediatamente empecé a buscar a mi amigo en pánico y confundida. Ramón ya estaba gritándole al tipo para que se alejara de mi coche. Sorprendentemente, el hombre lo escuchó. Ramón no es el tipo más intimidante ni nada, pero tal vez el hombre no quería causar una escena. No recuerdo que hubiera nadie más afuera de la estación con nosotros esa noche, pero Ramón estaba siendo muy ruidoso y contundente. Estoy observando al hombre mientras se aleja y no nos mira. No hace ningún sonido que yo pueda escuchar, lo cual hizo que todo fuera aún más extraño. Ramón regresa al coche, y normalmente es tranquilo, pero estaba como con una cara seria, como cuando ves algo terrible, pero tienes demasiado miedo para moverte. Miro para ver hacia dónde está mirando, y está mirando al tipo espeluznante, que ahora nos está mirando de frente con esa misma mirada sin emoción, solo observándonos mientras dejamos la bomba de gasolina y nos dirigimos hacia las calles. Mis ojos también estaban sobre él todo el tiempo. Nos largamos de allí y eso fue todo. Hasta el día de hoy no me detengo en estaciones de gasolina por la noche si puedo evitarlo, a menos que haya otros coches allí o esté en una calle concurrida. Al tipo que intentó meterse en el coche de mi amigo esa noche, espero que hayas cambiado tu vida delictiva, pero aún así no volvamos a encontrarnos. Soy una mujer de 23 años. En el momento en que esto sucedió, tenía 19 años y estaba sin hogar en una gran ciudad a la que me había mudado recientemente. Estaba de camino de vuelta al refugio desde la biblioteca pública, mi lugar favorito para pasar el día. Estaba tomando un atajo por un callejón lo suficientemente ancho como para que pasara un coche, y noté que un coche viejo y destartalado entró en el callejón y condujo lentamente detrás de mí.
Pensé que probablemente no sentían que tenían suficiente espacio para pasarme, así que aceleré el paso y crucé la calle. Ellos condujeron por el mismo lado de la calle en el que yo estaba y mantuvieron el ritmo conmigo. Solo había un hombre en el vehículo. Parecía tener unos 20 y tantos años y era hispano. Bajó la ventana y me dijo: «Oye, ¿estás bien? ¿Cuántos años tienes?» Parecía que tenía unos 14 años, y estoy segura de que por eso me hacían esa pregunta con frecuencia. Simplemente respondí: «Estoy bien, no soy menor de edad, si eso es lo que preguntas». Me preguntó si necesitaba un aventón, y yo amablemente lo rechacé. Entonces empezó a decirme que solo estaba preocupado y quería hablar. Insistió mucho y sonrió durante casi toda la interacción. Era muy desconcertante lo mucho que sonreía. Le pregunté por qué no podíamos simplemente hablar en la calle donde estábamos, y él esquivó la pregunta y me preguntó de nuevo si estaba segura de que no quería un aventón. Mi instinto me decía que tenía malas intenciones, y si yo fuera tan joven como parecía, podría haber caído en la trampa. En cambio, miré a mi alrededor para asegurarme de que no me fueran a emboscar y me acerqué a la ventana del pasajero. Le dije con la voz más amenazante que pude: «Sé que no quieres realmente hablar. Estoy segura de que tienes cosas peores en mente». Hice una pausa y volví a mirar a mi alrededor y le dije: «He memorizado tu matrícula. Voy a ir directamente a la estación de policía. Será mejor que no te vuelva a ver». Nunca lo volví a ver. Desafortunadamente, olvidé escribir su número de matrícula, aunque en realidad lo memoricé. El toque de queda del refugio estaba por entrar en vigor pronto, así que no tuve tiempo de presentar un informe en la estación. No se me ocurrió llamar al número de no emergencias. También compré el cuchillo más grande que podía llevar legalmente para defensa personal. Esto sucedió hace unos 20 años. Tenía 9 años en ese momento, pero mis padres también me han contado su versión de la historia en muchas ocasiones, así que eso debería ayudar. Mis padres son ambos biólogos. Se conocieron en el trabajo, y a partir de ahí, el resto es historia. El lugar donde trabajaban en ese momento era un edificio gubernamental dedicado a la investigación biológica utilizada en proyectos gubernamentales para el público, lo que significa que ellos eran los que estudiaban el medio ambiente y elaboraban las leyes de protección ambiental basadas en sus estudios. Al ser un edificio gubernamental antiguo y masivo, también tenía un guardia de seguridad presente día y noche. Durante el día, el guardia de seguridad generalmente se quedaba en la recepción y saludaba a la gente, pero por la noche hacía sus rondas para asegurarse de que no hubiera intrusos debido a todo el equipo científico y las computadoras que se guardaban en el edificio. Uno de estos guardias es el tipo con el que espero no volver a encontrarme. Inicialmente, parecía ser la persona más amable. Siempre fue amable conmigo y, francamente, todos los recuerdos que tengo de él antes de esto son muy agradables. Me saludaba y me hablaba de la manera más amable cada vez que mis padres me llevaban al trabajo. Me hacía aviones de papel, en lo que era sorprendentemente bueno, y los lanzaba por todos lados conmigo. Se quedaba conmigo en la recepción en los días en que mis padres tenían que trabajar hasta tarde. Obviamente para mí, eso se volvía aburrido, muy rápido. Así que él me hacía compañía y me entretenía. Principalmente hablaba conmigo, jugaba con los aviones de papel y veíamos la televisión. Todo parecía lo suficientemente agradable como para que mis padres confiaran en él conmigo, lo que probablemente fue su mayor error. Una noche mis padres tuvieron que trabajar incluso más tarde de lo habitual. Creo que eran alrededor de las 10 p.m., y aún estaban trabajando, así que este tipo, que estaba en el turno nocturno, decidió llevarme por todo el edificio con él para hacer sus rondas. Comenzamos en el último piso, revisando todas las habitaciones y la parte exterior del techo. Cada habitación estaba tan oscura que siempre me quedaba un poco atrás y esperaba a que él encendiera las luces. Luego bajamos al segundo piso, donde estaban los laboratorios de mis padres. Revisamos el lado opuesto del edificio, entrando en los laboratorios con los enormes extractores, microscopios y todo tipo de equipo científico que puedas imaginar. Bajamos las escaleras al primer piso, donde se encontraban la mayoría de las salas de administración. Todavía recuerdo haber visto mapas en las paredes con peces embalsamados por todas partes, sirviendo como decoración. El primer piso estaba todo despejado, así que era hora de revisar los 2 niveles del sótano.
Pensé que tenía sentido revisar primero los laboratorios del lado derecho, ya que el lado izquierdo tenía una escalera al final que conducía a donde estaban mis padres, pero por alguna razón, decidió que revisaríamos ese lado primero. Revisamos todos los laboratorios, pero noté que su paso se aceleraba y comenzaba a aparecer y sonar más feliz, emocionado incluso. Una vez más, revisamos todos los laboratorios, todas las esquinas de un extremo al otro, encendiendo las luces delante de nosotros y apagándolas detrás de nosotros cuando salíamos. Cuando llegamos a la última área del laboratorio, encendió todas las luces y entró. Había 3 oficinas separadas a cada lado del laboratorio, y en la primera, se apresuró hacia la impresora, la abrió, sacó 2 hojas de papel y rápidamente hizo 2 aviones de papel. Fue entonces cuando todo cambió. Tomó uno de los aviones, salió de la oficina y lo lanzó hacia el otro extremo de la sala. Luego me dijo que el que acababa de lanzar era el mío, y que podíamos lanzarlos por todos lados allí. Corrió al otro lado de la sala para recoger el avión, emocionado por jugar con él, y de repente las luces se apagaron. Cuando me giré para ver qué estaba pasando, lo vi saliendo del laboratorio, apagando las luces y cerrando la puerta con llave. Corrí hacia la puerta, golpeándola y pateándola mientras gritaba para que la abriera. El pánico se apoderó de mí porque en ese momento me aterrorizaba estar en la oscuridad. A través de la puerta de vidrio, lo vi alejándose por los pasillos, apagando las luces a medida que avanzaba, desapareciendo al girar la esquina. Estoy bastante segura de que todo lo que sentí, cada sombra y cada monstruo espeluznante que vi allí mientras esperaba, fue parte de mi imaginación por lo asustada que estaba. Me acurruqué en la esquina y podía ver una sombra moviéndose en la oscuridad. Solo podía llorar, perdida sin saber qué estaba pasando y por qué me estaba haciendo eso. Mis padres finalmente terminaron su trabajo, y cuando lo hicieron, recogieron sus cosas y se dirigieron al vestíbulo para recogerme e irnos a casa. Cuando llegaron allí, el guardia de seguridad estaba en la recepción y yo no estaba por ningún lado. Se asustaron, por supuesto, y debieron haberle gritado al tipo más de 100 groserías. No estoy segura de cómo mi padre no lo mató ahí mismo, pero cuando le preguntaron primero dónde diablos estaba yo y qué había hecho conmigo, simplemente dijo que había hecho sus rondas conmigo y que debía haberme perdido en algún lugar. Este edificio te llevaría alrededor de 1 hora y media para revisarlo de arriba a abajo, incluso si te apresuras, así que debo haberme perdido en algún lugar. No fue precisamente útil. Buscaron durante horas sin encontrarme. Fue solo cuando vi la luz al final del pasillo que conducía al laboratorio en el que estaba, que reuní el coraje para levantarme, correr hacia la puerta y empezar a golpearla tan fuerte como pude. Finalmente me encontraron allí e hicieron que el guardia abriera la puerta para sacarme. No recuerdo haber dormido esa noche, y si lo hice debió haber sido por agotamiento, pero sé que hice que mi mamá se quedara en mi habitación conmigo toda la noche. Por supuesto, mis padres presentaron una queja contra el guardia, y cuando lo hicieron, el tipo comenzó a ser investigado. Posteriormente fue despedido y arrestado, no por encerrarme donde probablemente esperaba que nadie me encontrara, sino porque estaba asociado con otros criminales para robar computadoras y equipo del edificio para venderlos en algún mercado clandestino, con toda la información en los discos duros, y ganar dinero con eso. Para entonces, ya había robado muchas de las computadoras antiguas sin que nadie se diera cuenta, y quién sabe cuáles eran sus planes para mí esa noche. No estoy convencida de que encerrar a un niño llorando en medio de la oscuridad, escondido en una habitación, sea un comportamiento normal si no estás tratando de ocultarlo y volver por él más tarde cuando todos los demás se hayan ido y venderlo como parte de tu producto. Afortunadamente, nunca tuvo la oportunidad de hacerlo. Y realmente espero que nunca haya podido hacerle eso a ningún otro niño. Tenía alrededor de 7 años, y estaba jugando en el patio trasero de mi primo cuando un hombre comenzó a hablarme desde el otro lado de la cerca. Me dijo que era uno de mis primos, lo cual supe inmediatamente que no era cierto. Me dijo que debería ir con él, que quería divertirse mucho conmigo y que me amaba. Corrí de vuelta a la casa de mi primo y le conté a mi mamá y a mi tía lo que acababa de suceder. Ambas miraron por la ventana y vieron que ese hombre ya se había ido. Luego les describí cómo era el hombre, y me dijeron que nunca habían tenido un primo que se pareciera a él.
Creo que pensaron que me lo había inventado, porque ahora, cuando les pregunto sobre eso, dicen, «Oh, espera, ¿eso realmente pasó? Pensé que solo querías atención». Es tan escalofriante pensar en un hombre adulto que ni siquiera conocía, diciéndole a mi yo de 7 años que me amaba. Solo puedo imaginar lo que quería decir. Aquí hay un poco de contexto para el post. Crecí a unos 25 kilómetros del centro de Portland, en un área semirural. Vivíamos en un camino rural serpenteante en las colinas, donde las casas estaban bastante separadas. Nuestro vecino más cercano estaba tal vez a unos 10 minutos caminando. Nuestra casa estaba alejada de la carretera y tenía un camino de grava que hacía un giro brusco, por lo que no se podía ver la casa desde la carretera y viceversa. Un cálido día de primavera, cuando tenía 10 años, estaba tomando el autobús de regreso a casa desde la escuela. Cuando el autobús chirrió hasta detenerse en mi entrada, miré por la ventana a mi izquierda y vi a un hombre en una camioneta gris, ralentizando al costado de la carretera, estacionado perpendicularmente a mi entrada, casi bloqueándola. Siendo tan joven, no pensé nada al respecto, pero cuando llegué al frente del autobús, el conductor me detuvo con su brazo, impidiéndome avanzar. «¿Reconoces esa camioneta o a ese hombre?», le dije que no. En ese momento abrió la puerta, deslizó la ventana y le indicó al hombre que se moviera. Él la miró, luego miró hacia otro lado y no se movió. No estaba mirando un mapa ni nada, solo estaba sentado allí. El conductor del autobús entonces usó un intercomunicador y le dijo que debía moverse, pero él continuó quedándose allí. Luego ella dijo, «Señor, será mejor que se mueva, no me voy a ir hasta que usted se vaya de aquí». Finalmente se fue, y después de unos minutos, la conductora me dejó salir y me dijo que esperaría varios minutos para que llegara a mi casa. Le conté a mi mamá lo que sucedió tan pronto como llegué a casa, y a la mañana siguiente, ella vino conmigo para tomar el autobús y agradecerle a la conductora. Creo que le dio algún tipo de regalo, pero no estoy segura exactamente de qué. Después de ese incidente, mi mamá y mi padrastro despejaron una sección de árboles al final del camino de entrada como un escondite. En ese lugar, mis hermanos y yo vigilábamos la carretera mientras esperábamos el autobús por las mañanas, mientras nadie podía vernos. De todos modos, esto me da escalofríos cuando lo pienso. Si mi conductora del autobús no hubiera sido tan vigilante, y si ese hombre en la camioneta hubiera tenido malas intenciones, yo habría desaparecido. Justo después de mi camino de entrada, hay una curva pronunciada y una colina empinada, y el autobús habría estado fuera de la vista en segundos. No habría habido testigos. Hay un dolor que nunca te deja, que se instala en lo más profundo de tu ser y que con el tiempo solo parece aumentar. Es un tipo de dolor que te quita el sueño, que te roba la paz, que te hace cuestionarte todo. Esta es la historia de cómo perdí lo más valioso que tenía en mi vida. Lo que sigue es un recuerdo aterrador, uno que desearía poder olvidar, pero que permanece grabado en mi memoria como una cicatriz que nunca sanará. Tenía 10 años cuando todo ocurrió. Vivíamos en una pequeña ciudad en el medio oeste de Estados Unidos, un lugar tranquilo donde todos se conocían y las puertas solían dejarse sin llave. Mis padres trabajaban mucho, y a menudo yo era el encargado de cuidar a mi hermanita, Emma, que tenía solo 5 años en ese entonces. Emma era todo para mí, era mi mejor amiga, mi compañera de juegos, la luz de mis días. Tenía esos rizos rubios que siempre parecían desordenados y una risa que contagiaba a todos. Solía correr por la casa con sus vestidos coloridos, arrastrando su muñeca favorita, una que llevaba a todas partes y que, con el tiempo, había perdido uno de sus ojos. Recuerdo ese día como si hubiera sido ayer, aunque han pasado muchos años. Era un sábado por la tarde, uno de esos días perfectos de verano en los que el sol brilla y el cielo parece no tener fin. Mis padres estaban ocupados con algunos quehaceres y me pidieron que llevara a Emma a la plaza cercana para que jugáramos un rato. Era algo que hacíamos a menudo, así que no dudé en aceptar. Emma estaba emocionada, como siempre, y no dejaba de hablar de cómo quería jugar en el tobogán y ver a sus amigos. La plaza no estaba lejos de casa, tal vez a unas pocas cuadras. Era un lugar sencillo,
con un área de juegos, algunos bancos y muchos árboles que daban sombra. La caminata fue tranquila, y Emma y yo nos reímos todo el camino, como solíamos hacer. Cuando llegamos, la plaza estaba llena de niños corriendo y jugando. Sus risas llenaban el aire. Nos dirigimos directamente al área de juegos, donde Emma se subió al tobogán de inmediato. Yo me senté en un banco cercano observando cómo se divertía. Todo parecía normal. Emma subía y bajaba del tobogán, se columpiaba y corría de un lado a otro. De vez en cuando, venía hacia mí para asegurarse de que la estaba viendo, y yo le sonreía y le daba un pulgar hacia arriba. Pero luego, en algún momento que no puedo precisar, todo cambió. Miré hacia otro lado por un segundo, tal vez para saludar a algún conocido, o para ver la hora en mi reloj. Y cuando volví a mirar, Emma ya no estaba en el tobogán. Al principio no me preocupé. Pensé que tal vez había corrido hacia algún otro juego, o que estaba escondiéndose detrás de uno de los árboles, como solía hacer. Me levanté del banco y empecé a buscarla, llamando su nombre con esa mezcla de diversión y autoridad que solía usar cuando jugábamos a las escondidas. Pero Emma no respondió. Caminé por toda la plaza, revisando cada rincón, cada escondite que se me ocurría. Mi corazón empezó a latir más rápido cuando pasaron varios minutos y no la encontraba. Llamé su nombre más fuerte, con la esperanza de escuchar su risa o ver su cabecita rubia asomarse detrás de algún arbusto. Pero no hubo respuesta. La plaza, que minutos antes me parecía llena de vida, de repente se sintió vacía y fría. Algo no estaba bien. Los minutos se convirtieron en lo que parecieron horas. Empecé a preguntar a los otros niños si habían visto a mi hermana, describiendo su vestido rosa y su muñeca favorita. Pero nadie sabía nada. Mi desesperación crecía con cada segundo. Recuerdo correr hacia un grupo de madres que estaban charlando cerca de los columpios. Les pregunté si habían visto a una niña pequeña, pero sus respuestas fueron todas negativas. Algunas de ellas empezaron a buscar también, llamando a Emma, mientras yo corría de un lado a otro, sin saber qué hacer. Finalmente, con el miedo ahogándome, corrí a casa. Cuando llegué, mis padres estaban en la cocina. No recuerdo exactamente cómo les dije que Emma había desaparecido, pero la expresión en sus rostros se quedó grabada en mi memoria. Mi madre soltó lo que tenía en las manos y salió corriendo hacia la plaza, mientras mi padre trataba de calmarme y preguntaba detalles. Todo pasó tan rápido, pero al mismo tiempo, se sentía como si el tiempo se hubiera detenido. Mis padres llamaron a la policía de inmediato. En cuestión de minutos, la plaza, que antes estaba llena de niños jugando, se llenó de policías, padres y vecinos, todos buscando a Emma. Parecía que todo el vecindario se había unido para buscarla, pero a pesar de todos los esfuerzos no había rastro de ella. Ni una pista, ni un solo indicio de a dónde había ido o quién podría haberla llevado. Las horas se convirtieron en días, y los días en semanas. La búsqueda continuaba, pero cada día que pasaba sin encontrar a Emma era como una puñalada en el corazón. La policía hacía preguntas, los vecinos especulaban, y mi familia se desmoronaba lentamente. Mis padres intentaban mantenerse fuertes por mí, pero yo podía ver el dolor en sus ojos. La casa, que antes estaba llena de risas y alegría, se volvió un lugar oscuro y silencioso. Recuerdo cómo las noticias locales comenzaron a cubrir la desaparición de Emma. La gente en la ciudad estaba conmocionada. Carteles con su foto se colocaron en cada poste, en cada tienda, en cada rincón de la ciudad. Todos querían ayudar, todos querían encontrarla. Pero a pesar de todo el apoyo no había respuestas, solo un vacío insoportable. Yo no sabía qué hacer conmigo mismo. Me sentía culpable, completamente responsable de lo que había sucedido. Era mi deber cuidar de Emma, y la había perdido. No podía dormir, no podía comer, y cada vez que cerraba los ojos, veía su carita sonriente, escuchaba su risa, y luego el silencio. Me negaba a aceptar lo que estaba sucediendo. No podía creer que mi hermana, mi mejor amiga, se hubiera ido. Entonces, un día, después de casi un mes de búsqueda, recibimos la noticia que cambió nuestras vidas para siempre. La policía llegó a nuestra casa temprano en la mañana. Mis padres y yo estábamos en la sala, y recuerdo cómo el silencio se apoderó de nosotros cuando los vimos entrar. No hacía falta que dijeran nada. Ya sabíamos que algo terrible había sucedido. Nos llevaron a la comisaría, donde nos informaron que habían encontrado a Emma. Mi madre empezó a llorar.
mientras mi padre apretaba los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. No querían decirnos más detalles, pero insistimos en saber. Fue entonces cuando nos dijeron lo peor. El cuerpo de Emma había sido hallado debajo de un puente, en las afueras de la ciudad. No pude escuchar el resto de las palabras del oficial. Mi mente se desconectó en ese momento. El mundo, mi mundo, se desmoronó por completo. No sé cómo llegamos al lugar. Mi memoria de esos días es borrosa, pero la imagen del puente, la cinta policial y el río que corría debajo, esa nunca la olvidaré. Recuerdo a mi madre gritando, a mi padre llorando en silencio. No podía entender cómo había terminado así, cómo alguien pudo haberle hecho eso a mi hermanita. Emma, la niña que amaba bailar bajo la lluvia, que se reía hasta que le dolía el estómago, que era tan pequeña y vulnerable. La autopsia reveló que Emma había sido víctima de un secuestro. No podían decirnos con certeza cuánto tiempo había pasado antes de que la mataran, pero lo que sí sabían era que había sufrido. El dolor que sentimos fue indescriptible. No había palabras, no había consuelo. Solo un vacío, un agujero negro que devoró todo lo que éramos. Mi familia nunca volvió a ser la misma. Mis padres se distanciaron, cada uno lidiando con el dolor a su manera. Mi madre se sumergió en una profunda depresión, mientras que mi padre se dedicó a trabajar más que nunca, como si el trabajo pudiera de alguna manera apagar el dolor. Yo me quedé en medio de todo, perdido, sin saber cómo seguir adelante. Los años han pasado, pero la herida sigue ahí, abierta y dolorosa. Nunca descubrimos quién fue el responsable. La policía siguió investigando, pero nunca hubo pistas concretas, nunca hubo un cierre. Y eso es lo que más duele. No hay justicia, no hay respuestas. Solo preguntas que nunca serán respondidas. A veces en mis sueños veo a Emma. Está corriendo por la plaza, riendo como solía hacerlo, su cabello rubio brillando bajo el sol. Y por un momento siento que todo está bien, que ella está bien. Pero luego despierto. Y la realidad vuelve con toda su fuerza, aplastando cualquier esperanza que pudiera haber tenido. He aprendido a vivir con el dolor, aunque nunca lo acepté realmente. Emma era lo más valioso que tenía en mi vida, y la perdí. No hay día que pase sin que piense en ella, sin que me pregunte cómo sería ahora, si estaría feliz, si tendría amigos, si estaría en la escuela, aprendiendo, creciendo. Pero esas son preguntas que nunca tendrán respuesta. Esta es la historia de cómo perdí a mi hermana, mi mejor amiga, la luz de mi vida. Es una historia que desearía nunca haber tenido que contar, una que desearía poder olvidar. Pero no puedo, porque aunque Emma ya no esté, su recuerdo sigue vivo en mí. Y mientras yo viva, ella también vivirá, en mis recuerdos, en mi dolor, en mi corazón. Hay recuerdos que nunca se desvanecen, que se aferran a ti como sombras, acompañándote en cada paso, en cada respiración. Lo que voy a contarles es uno de esos recuerdos, uno que me ha marcado de una manera tan profunda que, aunque han pasado años desde que ocurrió, aún siento el miedo en mi pecho, como si todo estuviera ocurriendo de nuevo. Es una experiencia que me costó superar, y aunque he intentado dejarla atrás, en realidad nunca la superaré. Hoy la comparto con la esperanza de que mi historia pueda servir de advertencia, de conciencia, porque lo que viví es algo que puede sucederle a cualquiera, en cualquier lugar. Era un día común, uno de esos días que no parecen tener nada especial. Tenía 15 años, una edad en la que uno cree que es invencible, que nada malo puede suceder. Había terminado las clases y, como solía hacer casi todos los días, me dirigía a la casa de una amiga. Mi vecindario siempre me había parecido seguro. Conocía cada calle, cada esquina, cada casa. Mis padres nunca habían mostrado preocupación por dejarme ir sola, y yo misma nunca había sentido que tuviera razones para preocuparme. Sin embargo, ese día, algo que no puedo explicar me hizo sentir inquieta, como si una presencia invisible me estuviera observando. Recuerdo cada detalle de esa tarde, desde el cielo ligeramente nublado hasta el suave susurro del viento que movía las hojas de los árboles. Decidí tomar un atajo, un camino que pocas veces utilizaba porque era menos transitado. Pensé que sería más rápido llegar a la casa de mi amiga por ahí. No había nadie más alrededor, solo el crujir de la grava bajo mis pies. Fue entonces cuando escuché el sonido de un motor detrás de mí. No le di importancia al principio,
pensando que era solo otro coche pasando, pero el sonido no se desvaneció como debería haberlo hecho. En lugar de eso, se hizo más fuerte, como si el vehículo estuviera reduciendo la velocidad. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. Aceleré el paso esperando que el coche me pasara de largo, pero no fue así. Escuché el sonido de la puerta abriéndose y, antes de que pudiera reaccionar, sentí una mano fría y fuerte sujetándome por la espalda. El pánico me golpeó de inmediato. Intenté gritar, pero mi voz quedó atrapada en mi garganta, ahogada por el terror que me envolvía. Me tiraron dentro de una furgoneta con tal fuerza que sentí el aire escaparse de mis pulmones. La puerta se cerró de golpe, sumiéndome en una oscuridad sofocante. El suelo de la furgoneta estaba frío y áspero, cubierto de algo que no pude identificar en ese momento, pero que luego descubrí que eran trozos de cuerda y una manta sucia. Mi corazón latía tan rápido que podía sentirlo en mis oídos, ahogando cualquier otro sonido. Intenté levantarme, pero antes de que pudiera hacerlo, alguien se abalanzó sobre mí apretando una venda contra mis ojos y un trapo sucio contra mi boca. El olor era nauseabundo, una mezcla de sudor y algo químico que hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas. Las manos que me sujetaban eran ásperas, como si pertenecieran a alguien que había trabajado duro toda su vida. Podía sentir cada callo en mi piel mientras me ataban las muñecas con fuerza. Intenté resistirme, luché con todas mis fuerzas, pero era inútil. Estaba atrapada, sin posibilidad de escapar. Los minutos siguientes fueron un borrón de movimientos bruscos y voces que se mezclaban en mi mente. Escuchaba a los hombres hablar entre ellos, sus voces bajas y amenazantes. No podía entender todo lo que decían, pero lo poco que capté me llenó de un miedo paralizante. Hablaban de mí como si no fuera más que un objeto, algo que podían usar y descartar cuando quisieran. El trayecto en la furgoneta se sintió interminable. Intenté contar los giros y las paradas, memorizar el camino por si lograba escapar, pero pronto perdí la noción del tiempo y del lugar. El aire dentro del vehículo era denso y pesado, cargado de un olor que me recordaba al óxido y la humedad. No había ventanas, o al menos ninguna que pudiera ver desde donde estaba. La única luz provenía de una pequeña rendija en la parte superior de la puerta trasera, pero era tan débil que apenas iluminaba el espacio a mi alrededor. Finalmente, después de lo que parecieron horas, la furgoneta se detuvo. Escuché el chirrido de los frenos y luego el sonido de las puertas delanteras abriéndose. Mi cuerpo entero estaba en tensión, esperando lo peor. Sentí un nudo en el estómago cuando la puerta trasera se abrió de golpe y la luz del día me cegó momentáneamente. Me agarraron por los brazos y me sacaron del vehículo con tal violencia que casi caí al suelo. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerme en pie. Me arrastraron por lo que parecía ser un sendero de tierra, con la grava crujiendo bajo nuestros pies. Intenté escuchar algo, cualquier cosa que pudiera darme una pista de dónde estaba, pero lo único que escuchaba eran los sonidos del bosque, el viento entre los árboles, el canto lejano de un pájaro y el crujido de las ramas bajo nuestros pies. Finalmente, llegamos a lo que solo puedo describir como una cabaña vieja y abandonada. La madera de las paredes estaba podrida, y el techo parecía estar a punto de derrumbarse. La puerta crujió al abrirse, revelando un interior oscuro y mohoso que olía a humedad y descomposición. Me empujaron dentro y me arrojaron al suelo de cemento. El impacto fue tan fuerte que sentí un dolor agudo recorrerme desde la cabeza hasta los pies. El frío del suelo se filtraba a través de mi ropa, haciendo que mi piel se erizara. No podía ver nada a mi alrededor, pero podía escuchar el sonido de pasos moviéndose por la cabaña, las voces de los hombres murmurando entre ellos. Cada palabra que decían me llenaba de terror, porque sabía que solo podían significar una cosa: no tenía salida, no había escapatoria. Pasaron días, aunque podría haber sido una semana o más. El tiempo se desvaneció en una neblina de miedo y dolor. Cada día era una repetición del anterior, un ciclo interminable de tormento físico y psicológico. Me mantenían atada la mayor parte del tiempo, solo soltándome cuando era absolutamente necesario. Las cuerdas dejaban marcas rojas en mi piel, que eventualmente se convertían en moretones oscuros. Mis muñecas estaban en carne viva, y mis tobillos no estaban mucho mejor. El hambre era una tortura constante. Me alimentaban con sobras, restos de comida que parecían haber estado allí por días,
sino semanas. El agua que me daban era tibia y tenía un sabor metálico, como si hubiera estado almacenada en un recipiente oxidado. Dormía en el suelo, si es que se puede llamar dormir a lo que hacía. Cada vez que lograba cerrar los ojos, me invadían pesadillas en las que revivía una y otra vez mi secuestro, en las que veía los rostros de mis captores distorsionados por la ira y el odio. Pero lo peor de todo eran las noches. Era entonces cuando ellos regresaban, cuando el verdadero horror comenzaba. No voy a entrar en detalles sobre lo que me hicieron, porque incluso ahora, recordarlo es como volver a vivirlo. Pero puedo decirles que el dolor físico era solo una parte del infierno. La verdadera tortura era el abuso psicológico, las palabras que me susurraban al oído, las amenazas, las promesas de que nunca saldría de allí con vida. Jugaban con mi mente, alimentando mis miedos y mi desesperación hasta el punto de quebrarme. Hubo momentos en los que deseé la muerte. Me decía a mí misma que sería mejor morir que seguir sufriendo de esa manera. Pero al mismo tiempo había una pequeña parte de mí que se aferraba a la esperanza, que se negaba a rendirse. Pensaba en mis padres, en mi hermana menor, en mis amigos. Pensaba en lo mucho que los extrañaba, en lo mucho que quería volver a verlos, abrazarlos. Esa esperanza, por pequeña que fuera, era lo único que me mantenía con vida. Una noche algo cambió. Estaba tumbada en el suelo, completamente exhausta después de otra ronda de tormento, cuando escuché un sonido que no había oído antes. El zumbido distante de un helicóptero. Al principio pensé que lo estaba imaginando, que mi mente estaba jugando trucos conmigo. Pero el sonido se hizo más fuerte, y supe que era real. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Podría ser que estuvieran buscándome? ¿Que alguien finalmente me había encontrado? Pero entonces, el helicóptero se alejó, y el silencio volvió a envolverme. La esperanza que había sentido se desvaneció, reemplazada por una desesperación aún mayor. Pensé que nunca saldría de allí, que moriría en ese lugar, sola y olvidada. No podía saber cuánto tiempo más podría soportar antes de que mi cuerpo o mi mente se quebraran por completo. No sé cómo ocurrió, pero un día, cuando la desesperación había alcanzado su punto máximo, escuché un ruido distinto. Era el sonido de pasos, pero esta vez no eran los de mis captores. Estos eran firmes, decididos, como si quienquiera que fuera estuviera buscando algo o a alguien. El terror me envolvió de nuevo, pero junto a él, una chispa de esperanza comenzó a arder en mi pecho. Los pasos se acercaban, y entonces escuché algo que me hizo detener la respiración. Una voz fuerte y clara llamando mi nombre. Mi nombre. No podía creerlo. Intenté gritar, pero mi garganta estaba tan seca que apenas salió un murmullo. Intenté moverme, pero las ataduras me lo impedían. Desesperada, golpeé el suelo con los pies, esperando que el ruido fuera suficiente para que me escucharan. Los pasos se detuvieron justo afuera de la habitación donde me habían mantenido prisionera. Escuché el sonido de una cerradura girando y de repente la puerta se abrió de golpe. La luz entró en la habitación cegándome momentáneamente. Parpadeé varias veces, intentando acostumbrarme a la luz, y entonces los vi. Eran policías, con sus uniformes oscuros y sus miradas de determinación. No puedo describir el alivio que sentí en ese momento. Mis piernas cedieron bajo el peso de todo lo que había soportado, y caí al suelo sollozando de una manera que no sabía que era posible. Los policías se acercaron a mí, uno de ellos cortando las cuerdas que me mantenían atada mientras otro me envolvía en una manta. Sus voces eran amables, tranquilizadoras, y me decían que todo iba a estar bien, que estaba a salvo. Pero incluso en ese momento de rescate, el miedo no me abandonó. Sabía que mis captores estaban cerca, que podrían aparecer en cualquier momento. Intenté decirles a los policías que teníamos que irnos, que no había tiempo, pero mis palabras eran un torbellino incoherente. Sin embargo, ellos parecían entenderme, porque en cuestión de minutos me estaban sacando de allí, guiándome a través del bosque hasta donde esperaban varios coches patrulla. El viaje de vuelta fue un borrón. Recuerdo el ruido de la sirena, el parpadeo de las luces azules y rojas, y la sensación de estar flotando, desconectada de la realidad. No podía procesar lo que había pasado. No podía creer que realmente estaba a salvo. Cuando llegamos al hospital, me recibieron un equipo de médicos y enfermeras. Me sometieron a un sinfín de pruebas, me dieron comida y agua,
y finalmente me dejaron descansar en una cama limpia y cómoda. Pero incluso entonces, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el horror de los días anteriores. La pesadilla había terminado, pero mi recuperación apenas comenzaba. Los días siguientes fueron un torbellino de visitas de familiares, amigos y policías que querían obtener detalles sobre lo que había ocurrido. Aunque había regresado a casa, me sentía como una extraña en mi propio cuerpo, como si una parte de mí se hubiera quedado en esa cabaña, atrapada en el miedo y la desesperación. Pasaron meses antes de que pudiera comenzar a recuperar una semblanza de normalidad. Tuve que aprender a confiar de nuevo, a sentirme segura en mi propio vecindario. Mis padres me protegían más que nunca, y aunque agradecía su cuidado, también me recordaba constantemente lo frágil que era mi seguridad. La gente me decía que era fuerte, que había sobrevivido a algo terrible, pero yo no me sentía fuerte. Me sentía rota, como si una parte de mí hubiera sido destruida para siempre. Y en cierto modo, así fue. Nunca podré olvidar lo que me hicieron ni cómo me hicieron sentir, pero he aprendido a vivir con ello, a seguir adelante a pesar del dolor. Cada día es una batalla, pero es una batalla que estoy decidida a ganar. Porque aunque no puedo cambiar lo que pasó, puedo decidir cómo me afecta, cómo me define. Mi historia no es solo un relato de horror, es un recordatorio de la importancia de la precaución, de la seguridad, de la confianza en uno mismo. Porque en este mundo, nunca sabemos qué oscuridad puede acecharnos a la vuelta de la esquina, esperando el momento oportuno para atacar. Y cuando ese momento llegue, lo único que podemos hacer es ser fuertes, resistir, y nunca perder la esperanza.